Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde contamos las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. Hoy tenemos a un tocayo, Jonathan Mentor, fundador y CEO de Successment, que es una empresa de revenue growth para diversas empresas emergentes, mayormente B2B startups que provocan visibilidad económica para personas desfavorecidas en el mundo de tecnología. Señores, Jonathan es graduado de City University of New York y con un major de Fulton College of Engineering en Technological Entrepreneurship and Management. El tocayo es miembro de Forbes BLK y Growth Mentor de Techstars, Black Ambition, Parallel 18 y fundador y CEO, como dije, de Successment. Señores, este es el episodio 74. Tenemos que regar la voz. Estamos a 26 episodios del 100, en donde Pitahaya ha prometido que nos va a hacer una fiesta. Open bar, señores. Así que, por favor, denle subscribe en la plataforma que nos están escuchando, así como compartir el podcast. Vamos arriba. Señores, bienvenidos. Episodio 74 de Dominicans in Tech, el Tocayo Podcast. Llegué. Me tocó fin. 74 episodios encontrar por fin otro Jonathan. Mira para eso. Eso es buena suerte, yo creo. Sí. Yo creo que sí. Bueno, Tocayo, bienvenido al podcast. Muy agradecido de estar aquí. Mucho tiempo en el hecho de yo llegar. Sí. Yo bueno, creo que sí. Yo creo que lo que hemos esperado de los dos, ambos, mucho tiempo para el Tocayo Podcast. Sí, sí. El nombre Jonathan es común. ¿A dónde? En el mundo, o sea, de eso tú ves que siempre sacan una gráfica una vez al año. Tanto que los nombres más comunes. No, yo creo que somos especiales, por eso llamamos el nombre. Sí. Con J-O-N-A-T-H, ¿verdad? J-N sin H. Qué vaina. Ya. Esa es la cosa de los Jonathan. Que no, Sí, de los no Jonathan. logramos. Ajá. Y la O, la A al final también. O-O-A. Yo creo que el mío está bien escrito, Sí. pero todo el mundo lo escribe mal. Sí, a mí también, especialmente en español. Quieren poner la H, sacarle una H, moverlo. Bueno, Tocayo, pues hoy vamos a sacar chispa, porque yo he tenido el placer, a los que escuchan, yo he tenido 2 Zoom con el Tocayo, Sí. hablando de negocio. Sí, eso sí. Y yo siempre le digo al final del Zoom que que rompimos el medidor de energía en el Zoom, Ajá. que llegamos al nivel 15. Me acuerdo muy bien. O sea Me que vamos a acuerdo. tratar de replicar esto. Te estaba volteando el matriz ese día. Yo me acuerdo. Y eso que yo estaba controlado. Mira. Vamos a ver. Pero Ajá. bueno, contento de tenerte aquí. Y muy agradecido. Si has escuchado algún de los episodios, tú sabes que tú es un podcast de dominicanos, de gente. O sea que siempre empezamos con tus raíces. Sí. Nos encanta hablar de cuál es where you drop the pin que hace que Jonathan Mentor diga, yo soy dominicano. Cuéntanos por ahí de dónde es. Qué interesante la historia, creo yo. Porque mi papá es full de sangre haitiano. Y de color, que le pueden destacar de así. Mi mamá es mixta. Entonces, en este caso, mi mamá, yo creo que nació en Nueva York de padre puertorriqueño y madre dominicana. Pero como yo crecí más o menos dentro de tradiciones y ambientes dominicanos, porque también a mí me criaron entre el Bronx y el Alto Manhattan, entonces tienen que entender que mi círculo social, etcétera, toditos eran dominicanos. Y yo viajando por muchos años, tú sabes que te amenaza mucho cuando tú eres dominicano-americano, que si no te portas bien te voy a mandar pa' Mao, etcétera. Entonces también mi mamá se casó con un cibaeño. Entonces mi forma de... Yo soy único hijo también. Entonces mi forma de ser y mis gustos y mis atracciones y mis valores siempre han sido muy dominicano-americano. Y lo digo así porque hasta que uno viene y interactúa con la sociedad actual aquí en República Dominicana, no se sabe su nivel de dominicanidad en verdad. Hasta que aplauden en el avión cuando aterrizamos. Es verdad, eso sí. Está bien, qué bueno. Tú dices hijo único, Sí. De una familia diversa. Ujú. ¿Cómo eras tú cuando tú eras pequeño? O sea,
Nos encanta preguntarle a la gente con qué juguete tú jugabas. Yo era muy odioso, eléctrico, very hyperactive. Entonces yo volvía a todo el mundo al nube con mi farándula, con mi diablura, etcétera. Muy mal hablado, siempre estaba detrás de un proyecto, un experimento, siempre como que estaba involucrado con muchos libros. Entonces para mí, cuando yo era niño, mis juguetes eran libros, me encantaba. Yo siempre me he sentido insaciable al frente de los libros. Y mi Sega Genesis. Y ya. Y háblanos de par de los experimentos. Quiero Los saber. experimentos, bueno, yo siempre he sido el tipo de persona que cuando yo me enfoco en algo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Quería un perro, ¿verdad? Mami dijo, muchacho del diablo, yo no voy a aceptar un perro en esta casa, yo soy muy limpia, yo no quiero coger detrás de un perro. Está bien. Entonces yo, para abogarle a ella, tú sabes, con ponerle de mi lado, estuve leyendo sobre todos sus objections, right? Entonces me fui para la biblioteca, me fui para la casa, estudiando las diferentes razas de perros, etcétera, etcétera, etcétera. Que mami tenía alergia, que esto, lo otro, que los perros son grandes, que muerden, que son agresivos. Yo pude identificar la raza de perro según mi recurso, ¿verdad? De tanto estar leyendo, para presentarle a ella al final, después de un mes y pico. Mira, esto es la raza de perro que conviene a su vida, ¿verdad? Porque taca, 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 taca. Mira, muchacha del diablo, quítate de por encima que yo no quiero saber de ningún perro y ya, y punto, y yo no quiero saber de eso. Así era yo, odioso cuando yo era pequeño. Entonces, al frente de diferentes experimentos, cuando yo me enfocaba en un tema o un interés, a mí me gustaba siempre como explorarlo a su profundidad. Así era yo. Ok, qué interesante. Hijo único, Hijo único de madre. de madre. De padre, yo creo que él tiene como 16 hijos. No, literal. Bueno, De cual yo soy el primer varón y el único mixto de su lado. ok, pero a donde iba era para entender un poco tu entorno allá en Nueva York, cuando tú eras pequeño. ¿Habían más primos? ¿Habían... cómo eras tú? Porque obviamente tú dices que te encantaban los libros. Ujú. Un niño que le encantan los libros se puede perder en el libro, vamos a Sí. decir. Pero cuéntanos un poco cómo es crecer en el Alto Manhattan, en el Bronx. Interesante con una mamá como la mía, que siempre era muy recta, muy estricta, muy apropiada. Somos actualmente agua y aceite, nosotros dos juntos, que somos muy potentes, ¿ve? Somos muy fuertes de carácter. Entonces, mami era una de las personas que siempre como que me quería escudir del mundo que estaba a mi alrededor. Porque imagínate, yo crecí en los proyectos, shout out to Marble Hill Projects, después de ahí al Bronx. Cuando yo crecí un poquito más, me fui para Dykeman, donde había toda la vibra, todos los tigres, yo quería ese mundo. Entonces, yo creciendo, mami hizo lo mejor posible de darme una crianza muy americanizada, un inglés muy bien hablado, valores americanos, pero a la misma vez ella nunca podría negar que se casó con un maeño, ¿verdad? Un del campo, un dominicano de verdad. Entonces yo siempre como que tenía ese reto con mami, como que tú me quieres como tan blanquito, pero tú en la casa, tú con tu dominicano, no entiendes. Entonces yo crecí con esa dualidad. Entonces eso siempre ha sido como parte de mi carácter actualmente. Ok. Háblanos de ya teenage years, coming into college. ¿Qué tú sabías que Eh, tú querías estudiar cuando tú estabas terminando high school? Cuéntanos de esa parte de tu vida. Para mí, lo interesante sobre esa parte es que yo siempre sentía como muy incómodo en ese ambiente. Yo me gradué me gradué de la escuela secundaria, Cardinal Hayes, pero nunca me gradué de la universidad. Y lo digo hoy día con mucho orgullo porque por la mayor parte de mi vida me dio mucha vergüenza. Y de cuál es que nunca llegué a entender que mi mentalidad no es lo común. Tú sabías, Tocayo, que Forbes, ¿verdad? Dice que un 7% del mundo tiene el carácter, la personalidad y los atributos para ser emprendedor.
de cuál es usualmente el emprendedor, de cual yo soy, es muy inusual, ¿verdad? Usualmente es muy odioso como niño, muy obsesivo, antisocial, muy rebelde. Y yo creciendo con una mamá de cuál es la mía, no llegué a entender que estos eran sobrepoderes escondidas. Y entonces yo creciendo, yo siempre como que estaba al frente del desafío de ser yo. Y más de ahí, yo nunca era, para darte un ejemplo, yo nunca era suficiente haitiano para los haitianos, americano para los americanos, los dominicanos para los dominicanos, etcétera. Entonces, si tú das ojo a esa película Selena, ¿lo has visto, verdad? Selena. No. Bueno, hay, hay una escena en la película donde el papá le dice a Selena, ay, Dios mío, te va a hacer un tour de medio. Ay, Dios mío, pero ese español te van a comer vivo. Vieja escuela. Entonces Selena le dé la vuelta y ella dice, no, yo tengo ideas en mente. Y ella con su carácter, con su entusiasmo, etcétera, ganó la publicidad y la prensa allá en México. Entonces, para darte un ejemplo, que yo crecí como desfiado con mi identidad. Entonces, cuando llegué ya yo a ser profesional, cuando yo me puse más independiente, cuando salí de la sombrilla de mami y su vigilancia, yo pude expresarme más y llegué a entender que mi identidad es personal, ¿verdad? Porque yo nunca voy a negar, mira, yo soy mixto y para que sepa, mi papá es haitiano, así que cuidado con lo que tú dices, porque tú sabes, entre los dominicanos no hay... Yo no digo que el dominicano es racismo, pero es burla, ve. Se van a hacer unos jokes y... Ok, fine, eso se entiende, pero se sorprendan pila cuando se dan de cuenta que yo soy mixto. Entonces, yo creciendo, eso era parte de mi evolución como un ser humano y como un hombre, ¿verdad? Ok, interesante. Yeah. Mencionabas que asumo que tú te considerabas emprendedor desde relativamente joven. No, No. yo no sabía, porque vuelvo a te ¿Cuál fue repito. tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue en Blockbuster Video. Ok, Me acuerdo. ¿Te acuerdas de Blockbuster? claro. Sí, en Blockbuster Video. El que trabaja en emprendimiento sabe, ese yo creo que es uno de los slides que más pone evolución o muera. Pa, Blockbuster. Así mismo. No, yo trabajé en Blockbuster y desde el primer trabajo, mami como que me quería poner en mente que tú vas a ser un ejecutivo, tú vas a ser un empresario, tú tienes que ser exitoso, que ya yo tengo las conexiones, que ya yo tengo la red profesional, porque mami realmente trabaja como una ejecutiva en una ¿Qué compañía, hace? corredor de seguro. Eso fue mi primer trabajo en el corporate environment. Entonces, imagínate el choque que me dio. Yo trabajaba como una barista en Starbucks y directamente desde Starbucks me tiraron en una oficina donde los valores y las métricas de éxito son muy, muy diferentes. Pero así fue evolucionando y así me di de cuenta que yo siempre estaba como en desafío con esa identidad, porque la realidad es que yo nunca me identificaba como un emprendedor hasta que yo dije, yo quiero ser emprendedor. Y había diferentes, vamos a decir, ingredientes donde yo me di de cuenta que yo quería ser emprendedor. Tú mencionas dos trabajos que tú tenías, Blockbuster y The Barista. Ajá, Starbucks. Ambos, digamos, son cara a cara con el cliente, intenso. O sea, como constantemente preguntándole qué tú quieres y déjame resolver tu problema. Sí. Tú eras muy service oriented, o sea, háblame un poco de... ¿Sabe algo? Como yo era como niño, cada vez que yo me involucraba en algo nuevo en mi vida, yo quería saber todo y yo quería hacer lo mejor posible. Entonces, tú me pones como cajero. El primer paso es matarme de entrenamiento y entender cómo es ser un buen cajero. Después de ahí, yo quiero ser el head cajero. Después de ahí, yo quiero gestionar a los otros cajeros. Después de ahí, no, yo quiero empezar una clase para enseñarle a otro cajero. Y después yo quiero hacer una asociación global sobre los cajeros para que tengan una idea de cómo es mi mentalidad. Siempre quería lanzar un proyecto dentro de cualquier capítulo donde yo estaba durante ese tiempo. Entonces, cuando yo me acuerdo... experimentos. Exacto, ya, le llegaste. Por mí, me acuerdo claramente
un día donde yo estaba trabajando en Starbucks cuando yo me llené de odio. En ese tiempo, yo estaba tratando de convencer al manager que yo quería ser un manager. En ese tiempo, para mí, el salario anual donde yo estaba trabajando para un store manager era como $80,000 anuales. En ese tiempo, oh my God, increíble. Entonces, yo estaba muy en eso. Entonces, yo estaba tratando de hacer el trabajo lo mejor posible, etcétera, etcétera. Un día de casualidad, ¿verdad? Yo estoy ahí preparando, qué sé yo, un latte, ¿verdad? Y viene un hombre ahí, muy odioso, blanco americano, se veía muy pop y tú sabes, como un tipo de banker, algo así, ¿verdad? Se le notaba que tenía dinero. Entonces empezó a hablar mala palabra en English. Shit, damn, man, ca. Y habla, ¿qué pasa? ¿En qué le podría ayudar? Mira, aquí está tu café. Oh, no, porque yo hice unos investments y el mercado está down y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, siendo yo, uno de mis experimentos en ese tiempo era que me gustaba hablar sobre investments. Entonces, yo le di unos insights que yo tenía, pero muy en breve y inocentemente. En este tiempo, yo tenía que tener maybe 24, 25 años. Para que tenga un ejemplo de mi nivel de maduridad. Y él como que, mira, nunca voy a olvidar cómo es que él me hizo sentir, porque yo tratando de compartir mi savia con él, me miró como si fuera yo un odioso, peludo bestia de un cuervo del diablo, en verdad. Como que yo no era capaz de compartir una opinión porque yo estaba trabajando como una barista, sirviendo café y él no. Y me di de cuenta en ese momento que tus apariencias digan mucho del nivel de respeto que una persona te van a dar. Y en ese momento yo dije, no. Porque hasta yo siendo un manager en Starbucks todavía yo voy a tener este uniforme. Y yo nunca voy a llegar allá donde yo quiero, de donde yo me siento importancia, que yo estoy al frente de un cambio, que yo estoy provocando cambio, que yo soy el agente de cambio. Porque acuérdate, desde los experimentos aún con los perros, que a mí me gusta involucrarme mucho. Y debajo de una estructura corporate así, no hay espacio para innovación, no hay experimentos. Entonces ahí fue como creciendo la semilla. No, tú eres emprendedor, tú tienes que serlo. Entonces en ese momento yo empecé a hablar y buscar y como que, mira, pero con una hambre, como completamente diferente de todos los intereses antes. Y yo me puse a lanzar hacia esa dirección. Y después yo me puse muy claro en ciertas motivaciones que yo llevo por dentro, que se lleva el clásico emprendedor, de cuál es muy diferente a un empresario. De cuál es que yo no ando detrás del dinero, yo ando detrás de mis experimentos, ¿verdad? Yo ando detrás de un impacto. Yo quiero provocar nuevas conversaciones, ¿verdad? Entonces... Pero el dinero cae bien. El dinero me cae suficiente bien, porque dime tú, creciendo pobre, uno, tú sabes, cuando toca su primer Mercedes-Benz le hace sentir bien. Pero al cabo, para mí era más, para mí el dinero, como tú me mencionas, representaba libertad y representaba independencia para mí. Y en yo llegar a esa conclusión, yo dije, no, yo nací para ser un emprendedor. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Renunciaste de Starbucks y empezaste tu compañía? No, empecé a chapearle a mami, yo quiero trabajar contigo, yo quiero entrar a la corporate, mami. Y me dio la oportunidad. Y la oportunidad en esa etapa de mi vida era cómo es que uno se comporta en este mundo. Como el hombre que me llenó de odio en Starbucks, que vino lleno de importancia. ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cómo visten? ¿Cómo interactúan? ¿A qué le pongan importancia? Etcétera. Entonces, imagínate, tocayo, durante ese primer año, yo lo digo como mi elementary school en el mundo de negocio, porque en ese tiempo a mí me importaba ni tres diablos de lo que sobre lo seguro y esto. No, yo quería cómo se viste, cómo se hace correspondencia, cómo se comporta en una reunión, qué se trae, qué paga la factura, esto, lo otro, el corporate culture, ¿verdad? Para yo poder lanzar. Después, los años que vinieron
más allá de, bueno, los años siguientes, yo empecé a hacer lo que hace un emprendedor, innovar. Entonces, en ese setting yo tenía un poquito más leeway, porque mi mamá obviamente tenía una posición dentro de ese firm. Entonces yo bregando y sacando pie y, ¿sabes? Encontrando mi fracaso, mami me protegía mucho. Pero durante ese camino, yo aprendí básicamente todo lo que yo tenía que saber dentro de ese rol. Y después yo iba lanzando y tratando de ser innovador dentro del rol mío hasta que toqué el techo, donde un día tú te encuentras con un manager que te dice, mira, muchacho, como que tú sabes el rol tuyo, ¿verdad? Porque tú como que te estás pasando de contento a tu trabajo y hablemos ahorita durante tu review. Otra vez, reconocí el mismo sentimiento que me dio ese payaso de hombre en Starbucks. Me llené de odio, como que, ¿quién eres tú para ponerme freno? ¿Quién eres tú? Si tú sabes muy bien que tú y yo vamos a compartir las mismas objetivas, vamos a llegarla, y tú eres más pendeja y más slow y más vieja, que tú no sabes innovar. Tú lo que sabes hacer es gestionar, ¿verdad? Entonces, otra vez, yo me apagué internamente, como pasó en Starbucks, y yo dije, no, yo lo que voy a hacer, yo voy a empezar mi propio firm de corredor de seguro aquí. Y entonces, yo explorando ese pasillo, yo dije, bueno, me encontré con lo que yo hago ahora mismo actualmente. Y cuando, tú sabes, para hacer la historia más corta, cuando yo por fin me encontré como al frente de Success, mi propia empresa, yo puse, con todo mi esfuerzo, me empecé a lanzar Successman. Y durante ese tiempo me perdí el enfoque que yo tenía con el trabajo, y me despidieron. Y cuando me despidieron, eso fue una bendición oculta. Porque en esa instancia yo no tenía diferentes opciones. Yo no tenía ninguna vuelta para yo salirme de eso. Yo estaba al frente de una empresa donde yo estaba dedicando tiempo. Yo dije, bueno, vamos a desahogarnos aquí o vamos a nadar. Y ya, eché para adelante. Pero, a ver, porque tengo aquí tu LinkedIn, que lo estábamos viendo así rápidamente antes Sí. de llegar, antes de arrancar. Y veo que tú tenías trabajo como Junior Marketing Manager Sí. de 2014, 2015. O Ujú. sea, háblame de este tipo de cosas antes de tú llegar a Successman. Ah, ya, ok. Pues Successman es algo relativamente nuevo. Desde 2019. Ok. Estos eran como side hustles, siendo honesto. Entonces, JSM Company, y lo puedes buscar en línea porque fue de maravilla, en verdad, pero yo lo dejé porque en ese tiempo no tenía las habilidades. The JSM Company era como un side hustle que yo tenía mientras estaba trabajando en un tiempo fuera de LinkedIn. Yo estaba trabajando como un bartender. Entonces, yo trabajando como un bartender, un experimento. Y empiezo a ser bartender, después yo me quiero graduar al mixólogo, no, yo quiero hacer el menú, no, yo quiero gestionar el restaurante, así era. Entonces, en este tiempo era la etapa en mi vida donde en verdad yo puedo destacar que yo me sentí, pero muy, muy, muy dominicano, porque yo estaba trabajando en el Alto Manhattan. En el Alto Manhattan, ya como mucha gente sabe, es un territorio de los dominicanos americanos. Entonces, en ese tiempo, yo estaba como consultando diferentes barras, y un concepto muy popular que me di de cuenta en Miami y en otras partes eran los fish bowls, ¿verdad? Tú sabes, los cocktails enormes así, con diferentes calimetes y de todo. Y yo hablé con uno de los dueños que no existe ya hoy día ya, pero el dueño de la barra donde yo estaba trabajando, y en ese tiempo yo era muy popular, yo tenía más gente, yo soy muy sociable, etcétera. Y yo le dije, mira, ¿qué te parece si ofrecemos esto? Mira, y le enseñé una foto. Y como un buen dominicano, él me dijo, sí, podemos hacerlo, ponme conjunto un presupuesto, ¿verdad? Entonces hice todo el trabajo sin pedir dinero, nada. Entonces construí un menú, ordené los trates, todo, lanzamos, y fue un enorme éxito en el Alto Manhattan. Mira, me contactaron diferentes prensas, me tiraban diferentes eventos. Yela Sandoval de la Mega estaba ahí, me encontré con DJ Flipstar, otro dominicano americano ahí, pila gente de todo. Pero en ese tiempo, como un buen emprendedor, yo estaba detrás de la innovación actual.
Y en ese tiempo el fracaso mío fue que se me olvidó poner rentabilidad detrás del hecho. Entonces, por eso nunca sobrevivió el JSM Company. Con la otra, ¿cómo es que se llama? Social Standards. Social Standards empezó como una aplicación, ¿cómo es? B2C, que se llamaba Bartender. Y en ese tiempo había un startup crew, y esto era mi primer taste of startup life, que querían lanzar en New York City, porque básicamente la aplicación, it was doomed to fail. Pero la aplicación básicamente era un social media para la gente bebiendo. Hubieron que lanzar eso en RD. Pero aparte de eso, no tenía, it didn't have legs, no tenía como un plan para escalar. En ese tiempo, va eso. I haven't told this in a long time and I'm connecting dots. No, es verdad. Ahora me acuerdo muy bien que era por The JSM Company y el buzz que yo estaba generando en el Alto Manhattan, que a mí me identificaron como un influencer antes que se conocía ese término. Entonces me identificaron como un influencer en nightlife en el sector del Alto Manhattan y empecé a trabajar con ellos. Y después, vuelvo y te repito, el experimento. Yo dije, bueno, para el diablo con JSM Company, esto está donde está la vibra, ¿verdad? Yo estoy detrás del vacilón, un nuevo proyecto, algo más que yo puedo conquistar y conocer. Y entonces iba en esa dirección y después, ya tú sabes, se falló el startup y tuve que empezar de cero. Ok, o sea que tú eras como un growth marketer, entrepreneur by night. Sí. Insurance broker by day. Yes, exactly. Because what ended up happening, o lo que actualmente sucedió dentro de Foe & Son, era que en primera me dieron la oportunidad de establecer junto al VP of Marketing su marketing department actual dentro. Entonces lo lanzamos con el departamento mío, que eran benefits. Y después, como un buen emprendedor en startups específicamente, hicimos la plantilla. Y después, departamento tras departamento tras departamento, lanzamos esa misma plantilla que yo hice en el departamento mío. Y después me movieron para marketing con Merv McCormick. Entonces, ahí fue que yo aprendí. Y mientras tanto, fuera de ahí, yo empecé a asesorar diferentes health and benefit technologies que estaban tratando de hablar con nosotros como un corredor para tratar de incluir su tecnología como parte del paquete. Porque imagínate, un corredor de seguro lo que está haciendo es conectando puntas, ¿verdad? Él no vende nada, él vende producto del otro. Uh-huh. Entonces, me acuerdo que en este tiempo había en el mercado muchas diferentes tecnologías emergentes, que esto era un nuevo concepto, porque el mercado o la industria de los seguros es muy antiguo, muy tradicional, no hay mucha innovación dentro de esa área. Entonces, aquí vienen todas estas tecnologías. Yo, joven, llena de pasión, buscando algo nuevo. Yo, asistí a cada seminar, conferencia, aprendiendo todo. Empecé a hablar en estos seminars. Entonces, yo estaba generando un buzz de cual como que no pegaba con el rol que yo tenía. Uh-huh. Entonces, en esa industria, en la industria de ¿cómo era? Health Benefits y la industria de Health Tech, eran las dos conferencias y mundos donde yo estaba viviendo, me confundieron por un marketer y me ofrecieron pilas de diferentes proyectos. Mira, que yo no sé palomo. Yo dije, pues, para adelante. Dime los detalles. ¿Cuáles son las métricas que yo tengo que tocar? ¿Cuáles son los recursos que me van a ofrecer? Y vamos al mambo, ve. Entonces, me lancé así, self-taught. Y tras todo eso, antes de todo eso, yo juraba que para poder moverme en ese mundo, tuve que actuar y tratar de fingir como una persona de que no era. Y por eso hoy día siempre yo soy pero muy outspoken. Cuando la gente me viene con una mentalidad cerrada y te dice, no, para ser exitoso tú tienes que hacer esto. Para ser exitoso tú tienes que hacer lo otro. No, tú tienes que ir para la universidad. No, para tucking your shirt. No, pero el traje. No, para la copa. Eso es una trauma que yo viví por muchos años. ¿Tú tenías tanta energía cuando tú trabajabas en estos trabajos corporate? Como siempre. Sí. No, siempre. Por eso la gente se encariñaba de mí y me ofrecían oportunidades. Porque veían
que yo era muy joven y llena de pasión, entonces vinieron por a mí para ofrecerme la oportunidad como un buen underdog. ¿Ve? Ok, entonces tú dices, empezaste Successman en 2019. Vamos ya a entrar al mambo emprendedor y de mentoría. Sí. Primero todo el mundo preguntándose, ¿tu apellido es Mentor o esto es Literal. como, te cambiaste Literal. el nombre como No. un cantante? No, literal. El apellido mío es Mentor. Concho, yo necesito, yo voy a cambiar el nombre. ¿Y para qué eso? Sí, Motocayo, sí, dime tú. como, no, el apellido, perdón. el apellido, Me voy a llamar ok. Johnny Cash. Mira, será muy interesante, mira. Pero hablemos de Successment, entonces. ¿Qué es Successment? Lo empezaste en febrero de 2019, tengo aquí en LinkedIn. ¿Cómo empezó y qué se suponía que iba a ser al inicio también? Bueno, Successment, a lo más sencillo para entender, es un socio para el impulsamiento y crecimiento de ingresos anuales recurrentes para startups liderado de gente subrepresentada. Eso quiere decir la gente de los Estados Unidos que son gente minoritaria, ¿verdad? Eso fue el plan desde el inicio. Cuando yo empecé, había ser una agencia de publicidad. Entonces yo vi que en publicidad es muy difícil vender los resultados y yo vi muchos diferentes publicistas a mi alrededor fracasando feo, ¿verdad? Lanzaron y tenían su eso y lo otro y después nunca llegaron a nada. Entonces me interesaba mucho el marketing porque el marketing es más medible. Tú puedes medir campañas y etcétera. Y yo siempre he sido una persona que cuando yo me pongo alrededor de un proyecto, otro ser humano, yo trato de llegar al grano de lo que de dónde quieren llegar conmigo. Ve, yo no voy a estar aquí hablándote sobre los servicios que yo ofrezco, ¿verdad? Cuando a ti no te importa los servicios que yo ofrezco, si me pueden desbloquear los 10 millones de dólares anuales recurrentes, sí o no, ¿verdad? Cuando tú vas para un restaurante, Tocayo, tú vas a preguntar, ¿y cuántos cocineros tienen allá atrás? ¿Y cuáles son los sazones que ustedes...? No, yo creo que me viste, ya. Entonces, yo llegué a conclusión con Successment que, y según data, porque yo soy una persona muy basada en data, que la gente subrepresentada encontraban una barrera alrededor o debajo de $1 millón anuales recurrentes. De ventas. De ingresos. De ventas. No, Sales. no, es diferente. Porque un sale today puede ser un customer in the garbage tomorrow. ¿Verdad? Entonces, lo que usted me está refiriendo es MRR, Monthly Recurring. Porque yo puedo tener un $50,000 month today and a $5,000. $1 millón revenue. En español eso se llama ingresos. Ah, ok, perfecto, ya. Perfecto. Entonces, yo dije, ok, ¿qué es lo que tengo que ofrecer? Pero vamos a empezar. ¿Cuál fue tu primer cliente? Hablemos de tu primer cliente. O sea, para entender cómo tú empezaste. Ya. Hoy tú sabes muy bien qué haces. Sí. Y dónde agregas valor. Sí. Me imagino que en el primer cliente... Ay, no, eso fue un Vamos a hablar de fracaso. eso. Ay, Cuéntanos no, de tu primer ay, cliente. Dios, qué O sea, desastre. cómo tú lo conseguiste, cuál era tu pitch hacia él o ella, cuál era su KPI, como dices tú, y qué tú le prometiste. Ok. Porque, y lo digo, porque suena como que tú no tenías un traditional background. No, absolutely not. Cuando tú empezaste Successful. No, absolutamente no. O sea, no... You probably had a pretty good sales pitch. Oh, sí. O un nivel de energía. También. Que eso estoy seguro, porque ya Sí, te he conocido. no, también. En donde algo tú le prometiste a alguien y te dieron el chance. Entonces, hablemos de ese primer cliente. Sí. Bueno, cuando a mí me despidieron desde el trabajo de mi mamá, el corregidor de seguro, ya estaba debajo de obra, bueno, el cuadro de Successment, básicamente, The Skeleton. Entonces, cuando me despidieron, yo decidí dos cosas. Me voy para Florida y voy a lanzar Successment. Ni tenía idea cómo lo podría hacer. Entonces, activé mi red profesional de cuáles eran en ese tiempo muchos diferentes emprendedores en HR Tech, Health Tech, etc. Y yo no le puedo decir de que clientes actuales porque eran como proyectos muy pequeños. Mi primer cliente fue Cyber Partners basado en Miami y era liderado entre un jamaiquino americano y un cubano americano y eran básicamente bootcamp, that's all it is, like un cyber coding bootcamp, etc.
Y yo lancé con ellos como un consultant, ¿verdad? Y me dieron la oportunidad porque yo dije, mira, lo mismo que tú descartaste ahí. ¿Te pusiste un saco y una corbata? No, No, nunca. tú dijiste la palabra No. consultant, yo pienso consultant. No. Tú sabes, en No, tú fuiste Facebook, por otro lado. no, en Facebook cuando le querían dar como que un nivel a un analista de datos, le pusieron científico de datos. Sí, eso sí. Literalmente entiendo yo que así se lo inventaron. Le dijeron, pero espérate, un analista de datos eso no puede ganar igual que un científico de datos. No, también. No, porque eso, Entonces- las apariencias cuentan también la presentación. Entonces, growth marketer, yo pienso en alguien que está listo para meter mano. Sí, ya lo Pero sabes. cuando te contratan de consultor, o sea, tú llegas, tú sabes. Just to impress. Bueno, un chin, yo siempre he sido un poquito rebelde en ese aspecto, siendo honesto. Tú tienes un saco en tu foto en LinkedIn. ¿En saquito. LinkedIn? Sí. Sí, pero hay una diferencia de divariar y como que pasar de contento. Y hay también un tiempo donde uno tiene que ser... Estoy bromeando. ya. Te contrataron de consultor. Sí, exacto. Oh. Entonces, llegué para Miami, empecé a hablar con... empecé a lanzar diferentes campañas con ellos. Fue un fracaso literal. ¿Pero qué tú hacías? Tú, Oh, o yo sea, me encargué... cuando tú dices, lanzábamos campaña, tú dibujabas el arte de la creatividad, tú hacías el copy, tú manejabas la cuenta de redes sociales, tú simplemente te sentabas y le dabas tu consejo para que ellos ejecutaran. O sea, come on. Ok, entonces, Dame. cuando yo llegué para allá, yo era el tercer miembro del landing team. Entonces, ellos prácticamente no tenían nada. Porque el founder lo que tenía eran conexiones ejecutivas en esa industria. Y el cubano tenía como un background en operaciones, media, etc. Cuando yo llegué, yo hice lo que iba a ser y lo que es hoy la base de mi proceso, de cuál es, ok, entro, evalúo. Yo tomo y todo eso lo aprendí en línea, because I'm self-taught, right? Entonces, hice mi evaluación. Tuve que entender, ok, cuáles son las metas, cuáles recursos y presupuestos me van a ofrecer. ¿Cuál era la meta? Exacto. Y entonces, ¿Pero cuál era la meta? en ese tiempo... ¿Era crecer? No, en ese tiempo era lanzar su primer cohorte. Porque era un pre-revenue. Ok. ¿Verdad? Entonces, eso era la meta. Y tenían ya diferentes como ingredients para hacerlo. Porque su modelo de negocio fue como... crearon los cursos, pero lo lanzaron debajo como forma de taller debajo de una universidad. Entonces, yo vengo y yo quiero hacer un taller con UTESA. Entonces, yo voy por UTESA, yo hago un taller debajo del nombre de UTESA, pero soy yo gestionándolo. Eso fue su modelo de negocio, que fue muy horrible, pero en ese tiempo llegué a entender que eso era la forma. Entonces, llego, hago mi evaluación, yo hago mi listening tour, porque eso es muy importante, datos qualitative and quantitative, conjunto, hago mi market study y después yo hago mis urgencias. Ok, esto va a ser la estrategia. Y después, cuando me aprobaron la estrategia, después tuvimos que lanzar... ¿Qué era? Ay, Dios mío, muchacho, tú me estás hablando de una cosa pues que yo hice. No, pero esos son detalles. No, eso era... Bueno, pero tú era crecer el cohorte, hacer un primer cohorte. Un primer Esa cohorte. era la meta. Exacto. Entonces... tú saliste a dar flyer, tú ibas a poner, tú sabes, Facebook ads, o sea... Ads no, yo me acuerdo que... Te inventaste un podcast. No, también podría ser. No, lo que yo hice en ese tiempo era... Hicimos los flyers actual. Hicimos unos mailouts. También nos fuimos para diferentes trade schools. Por ejemplo, cosmetology schools, etc. Y digamos, ok, esto es, tú sabes, una forma de generar ingresos digital desde la casa, work from home, etcétera, etcétera. Entonces, lanzamos así esa dirección y por fin... hicimos el primer cohorte. El primer cohorte tenían sus precios, pero después el problema vino siendo que no era parte del marketing, la gestión de los pagos, porque estaba en línea. Uh-huh. Entonces tenían ridículo idea de que iban a pagar un depósito y después iba haciendo un payment plan. Pero no tenían ninguna forma de como buscar ese dinero, right? Uh-huh. Entonces, la gente venían, hicieron su depósito, did their class y nunca pagaron. Entonces, hicieron eso 2 veces.
y yo no pude poner mi input porque en ese tiempo eso no era parte del trabajo mío. No me consultaron sobre esa parte. Dijeron, mira, generaste los 50 estudiantes, hazlo otra vez. No, una tercera vez. Ya no te sigue lo que tú estás haciendo. Y al cabo, ya se acabó el dinero y they ran out of funds. That's what happened. Where'd you go from there, entonces? From there, empecé a trabajar con una agencia que yo contraté que se llama Whitewall Media. Whitewall Media me ayudaba en ese tiempo gestionar. ¿Trabajar a tiempo completo o en alianza? O sea... No, esto era como una... Bueno, sí, se puede decir alianza, pero en ese tiempo no usaba la palabra. Porque básicamente lo que yo era, actualmente era su fractional VP of Marketing. Okay. Entonces, ellos vieron que yo tenía como un buzz con clientes mayor de tamaño y con diferente gente, influyentes en ese tiempo, y querían como aprovechar de la estructura que yo tenía, ¿verdad? No, ni tanto las ventas, porque yo todavía en ese tiempo yo era empezando. Entonces, yo estaba trabajando con ellos por un corto plazo. Pero eso era, no sé, como un juidero, en verdad. Yo me frustré pila con esa gente porque no tenía ninguna forma de crecer, ni medir, ni nada. Entonces, en ese tiempo yo estaba en survival mode y yo quería trabajar porque yo estaba en búsqueda de diferentes clientes y yo hacía lo que, tú sabes, lo que sugirieron ellos. Y en ese tiempo, básicamente, me pusieron diferentes campañas frente a mí, que tú dices, cómo podemos improvisar eso, lo que sea. Y después de ahí, enseguida que yo empecé a trabajar con, ¿cómo que se llama? Top Rank Marketing, que era a meaty projects con presupuestos grandes. Eso era enterprise projects. We're talking Coca-Cola y... ¿cómo era la otra? Mailbox, etcétera, si tienen conocimiento sobre eso. Y como cliente grande. Entonces, yo me llené los ojos y lo dejé. Me fui hacia esa dirección. Ok. Tú me dijiste antes que prendiéramos el micrófono que Successman cambió alrededor en el 2020. En el 2020. Cuando todos cambiamos, por llamarlo así. Sí. Cuéntanos un poco qué pasó en ese momento cuando todos estábamos trancados y que... digamos, el mundo y la estrategia de todo el mundo cambió. Bueno, yo vi la oportunidad, porque yo empecé Successman, yo me acuerdo, estaba supuesto a ser un PR agency y después de un branding agency. Y después yo tuve que poner pie con bola y encontrar la lógica en lo que yo estaba construyendo. Entonces, yo iba, como quien dicen, I go where the money grows. So, entonces, yo estoy mangando diferentes proyectos basados en marketing. So, yo dije, ok, there has to be something here. Y yo como que ya tenía experiencia en FOA y ya tenía experiencia como haciendo el freelancing en consultorio y vaina. Yo dije, ok, let me move in this direction. Entonces, yo vi durante ese gran cambio la oportunidad con una simple idea, que todo el mundo iba a estar consumiendo más contenido en sus pantallas porque no tenía cómo salir. Entonces, yo empecé a ofrecer growth marketing y content marketing strategy. Y entonces la gente me estaba comiendo vivo con eso. ¿Tú tienes experiencia en content marketing? Como le había dicho, siempre tenía como un buen emprendedor alguien en mi alrededor que era experto en eso. Okay. ¿Verdad? Entonces, cuando yo vi... Perdón, tú puedes hacer un paréntesis porque también nos gusta a veces educar aquí en el pod. ¿Qué significa content marketing? Content marketing es, para mí, básicamente es cómo conectar el contenido que está lanzando una empresa con ingresos, básicamente. Y cómo se forma la estrategia y las diferentes campañas hacia esa dirección. Así es como yo lo entiendo, porque para mí hay una diferencia entre un especialista, vamos a decir un content marketer actual y un emprendedor actual. Porque para mí, yo mido resultados no en forma de métricas, pero en forma de el crecimiento de ingresos actual, ¿verdad? Un content marketer va a estar enfocado en las métricas de su trabajo actual, ¿verdad? Entonces, si yo entiendo que hay oportunidades alrededor de content marketing, lo que yo voy a hacer es, yo voy a entender el proyecto y cuáles son las metas actuales y después venir para atrás, hacer mi evaluación y poner, por ejemplo, ahora, hoy día, que yo tengo tripulación, yo voy a poner la que va con ese proyecto para ejecutar ese plan hacia su meta, ¿ve? En términos que va a entender el cliente. Ok.
Pero, perdón, te interrumpí. Tú estás diciendo pasaron de PR agency a content sí. marketing. Entonces, yo me moví en esa dirección y lo que yo vi alrededor de mí, entre las colegas de nivel de donde yo estaba, es que su fracaso era, actualmente lo que yo mencioné ahora mismo, tocayo, que estaban siempre vendiendo servicios y métricas. Ah, no, que te voy a diseñar una página de web. Great. ¿Y qué va? ¿Cómo eso me ayuda a mí? Yo no exactamente entiendo. Los que eran más exitosos eran los growth marketers, porque siempre empezaron la conversación con ¿cuál es tu meta? En formas o en términos que podemos medir, ¿ok? Y cuál es realista cuando viene a lanzando campañas hacia esa dirección y empezar desde ahí, en lugar de vender tácticas y métricas que a un emprendedor como yo no me llegan. Si tú me dices a mí, tocayo, go outside and wear una camisa de polka dots y eso te va a generar $10 millones, garantizado. Garantizado, mi viejo, garantizado. Vete para afuera por 15 minutos. Me pongo los pantalones. ¡Claro! Mira, muchacho, claro. Entonces, el camino hacia el resultado, por mucha gente, por muchas diferentes empresas, no importan. El plazo de tiempo, el resultado. Está bien, y pero ya. yo te tengo una pregunta. Pero Dime. yo soy lo que llamarían non-technical ahora en el mundo de emprendimiento. O Sí. sea, yo no sé construir una página de internet. Yo tampoco. Yo no te la sé linkear a Google Analytics para saber si está funcionando. Yo sí sé poner Google Ads. Eso tampoco es ciencia de la NASA. Tú pones tu tarjeta de crédito y empiezan ya a cobrarte. Pero, o sea, I get how it should be done, but I've never really sat down and done it. Eso es un emprendedor, right? Tú, o sea, en algún momento con esta dirección que tú ibas, tú te pusiste a capacitarte en esto o tú haces estrategia y después busca a la gente. O sea, quiero entender el rol tuyo ahora mismo en Successment. En Successment. Es traer expertos a la mesa dependiendo del caso. O sea, como si fuera un equipo de pelota. Tú eres el manager que después entiende a cuál bateador va a poner en qué orden y cuál pitcher va a lanzar hoy dependiendo del otro equipo. O tú estás cogiendo el bate y bateando lead-off. Depende de qué se trata el proyecto, pero actualmente a qué dueño de negocio, empresa, tú sabes, empresa, emprendedor, lo que sea, él no puede cumplir las metas él solo. Entonces, lo que yo hago es, yo voy nivel a nivel con el otro emprendedor, el dueño, y yo digo, ok, ¿cuáles son las metas aquí? Y cómo es que van a medir éxito en esta ocasión. Ok. Entiendo ahí. Tengo 100 usuarios en mi software startup. Yo quiero llegar a 1000 usuarios. ¿Tú sabes lo que yo diría? ¿Qué? ¿Y por qué? Bueno, everybody's after that MRR. Tú lo dijiste. Ok, ajá. Ahora llegamos. ¿Cuánto en MRR? ¿El qué? ¿Cuánto es el cambio a cómo estamos hoy como un benchmark y después con 2,000 usuarios a dónde quiere llegar con ese MRR? O sea, asumo yo irá lineal. Ok. Quizá un poco descendiente por tema de pricing, de cuento. Quizá no. Quizá un producto tan bueno que lo que debería estar cobrando más. Exacto. Pero explícame entonces cómo tú entras. O sea, tú dijiste ahorita, you were a fractional marketer. Do you become a fractional sales team? No, we never do direct sales. Okay. What we do is everything that we do existe en el espacio digital. Entonces, en el caso tuyo que tú mencionaste, me interesa mucho porque suele pasar conversaciones así con clientes. Vienen de por donde mí y me dicen, oh, you do marketing, come do it for me. And I'm like, okay, let's do it. Oh, I need you to do A, B, and C. And I'm like, okay, bueno, ¿cuál es la meta? Oh, we want to grow by $2 million next year. You're going to be in charge of it. And you're going to tell me what to do? How? How are you going to control the strategy and campaigns that I'm going to launch with you and then hold me accountable to the results? So what I do is, and the reason que tiene importancia ese título de socio es que yo quiero entrar como un socio. ¿Cuál es la meta? Déjame entender la data que tú tienes que te llevó hasta este nivel de negocio, de ingresos, porque así yo mido. Y después de ahí yo puedo ir internamente y poner estrategia basado en data
ir con mi tripulación y decir, okay, this is the goal, guys. Okay, this is the PR department, the creative department, copy, etc. Y juntos pongamos una estrategia y lo pongamos a frente del cliente. Y cuando el cliente se sorprende de la diferencia entre cómo lanzó su primer millón y lo que estamos sugiriendo para su primer 10 millón, se sorprenden. Pero yo siempre le digo, you can't use the same tactics and strategies that you use to get to 1 million to get to 10, right? So, en lugar de tú tratar de seguir como beating a dead horse, we have to be divergent. We have to llegar a entender que si usaron paid ads para llegar a tu primer millón, o si usaron content marketing para llegar a tu millón, o cualquier era el cocktail de tácticas que estás usando. Quizás se te viralizó un tweet. Exacto. Mira, no se puede duplicar eso si no hay data. Si no hay data que está informando la nueva estrategia y si esa estrategia no está informando el lanzamiento de nueva campaña. Y así funciono yo. Entonces, mucha gente viene por donde mí. ¿Qué es lo que tú haces? Yo me voy detrás del crecimiento de ingresos. ¿Pero cómo tú lo haces? Yo no sé si yo no tengo un base de tu data y un base de la estrategia y la campaña que han lanzado aún a este punto, porque hasta ahí yo no soy mágico. Tampoco te voy a vender sueño. Yo tengo que entender la data que tú tienes tú propio para yo poder adelantar el proyecto. Tú dijiste la palabra equipo ahorita. ¿Quién es el equipo? ¿Cómo está conformado? Okay. ¿Cómo tú lo traes? ¿Son empleados tuyos? O sea, Successment tiene personas en nómina, una oficina llena de gente. No. Toditos somos remotos, somos un equipo de 9 y tenemos diferentes freelancers que contratamos. Okay. Entonces somos yo, Janelle. Janelle es mi compañera. Un shout out a Janelle. Shout out Janelle Sheeman. Ella vive ella vive en Kansas City. Y después viene siendo Brannick, que es un Associate Project Manager. Después viene siendo Chris, el Creative Director. Yo tengo a Courtney, que es Head of Content. Yo tengo a... un equipo diversificado de... Sí, con diferentes especialidades. Y así, dependiendo, y así funcionamos, y funcionan muchas agencias, que cuando yo desarrollo actualmente cuál es la estrategia. Y dependiendo de la estrategia, tenemos que dedicar recursos al lanzamiento de diferentes campañas actuales. Y esos siempre van a tener diferentes enfoques. Entonces, hagamos como un flex play, ¿verdad? Y si vemos la oportunidad dentro de un proyecto, lanzar en dirección de content marketing, por ejemplo, publicidad, brand, etcétera, lo que hagamos es pongamos mayores presupuestos con lo que está gestionando, ese especialista que está gestionando ese departamento para que tengan más recursos para lanzar actualmente en la campaña, en el lanzamiento. Quiero además tratar un último tema sobre ya Successment para que hablemos un par de otras cosas antes de cerrar. Tú tienes un término que hasta le pusieron aquí como registered, RevOps Science. Yes. ¿Qué significa RevOps? O sea, DevOps, RevOps. Uh-huh. What are all these ops? To me, actualmente, it's a new way to frame something that's a very common thing. Because if you look hacia the 1990s, they started calling it internet marketing. Then it became digital marketing. Then it became growth hacking. This and that. It's all the same thing. I love the growth hacking. But, right. Like, it sounds cooler. It sounds cool, whatever. But really, it's a way of making sure that every function in your company is aligned to the growth of revenue, which sometimes it's not, right? How do you align products? Or, for example, customer success or your assistant or project, how do you assign them revenue-facing metrics? Is difficult. So what RevOps Science is our intellectual property. And RevOps Science, by the way, to answer, revenue operations. Because RevOps is nothing new. Revenue operations, which is... ¿Qué significa eso? Que te llama un cliente, qué sé yo, vamos a decir que es el que me tiene la iguala de mantener la computadora, vamos a decir, al día. Mira, se me está crashando la computadora.
RevOps que tú dices alinear con el crecimiento de ingresos, ¿qué? ¿Es la diferencia entre que me la aprenda y que yo acabe contento a que me la aprenda y después me haga un upsell No, de... déjame hacer una diferencia. Hay una diferencia entre RevOps y RevOps Science. RevOps Science is our intellectual property. Okay. RevOps is the internet's property. This is like the data science. Right, exact. Very similar, right? RevOps Science is basically data governance, but governed by revenue indicating metrics. So usually what RevOps Science people do, RevOps analysts do, mejor dicho, is they'll go into like a CRM or something like a Salesforce or HubSpot, and they'll say, hey, here's your dashboard. We'll clean it for you. That's RevOps. That's all it is. RevOps Science does the same thing. They take it, but the next data. Right, but the next step is, what are we going to do with this data? And then we transform that into actual marketing campaigns, sales campaigns, product campaigns. O sea, básicamente te segmentan, hacen estrategia por segmento, buyer persona. Exactly. Y cómo vamos a atacar esto en base a eso. Basado en la data, exactamente. Bien. O sea, en vez de spray and pray, ustedes tiran tiros enfocados. Y es útil porque ya a ese nivel de ingresos, because that's how I measure the project sizes and our target market, ya a ese nivel hay que formar más estructura dentro de la empresa, y la única forma, o mejor dicho, la mejor forma de hacer eso es evaluar la data que existe dentro del ecosistema tuyo propio. Ok. Último tema. Ok. Vamos a hablar de asesoría en emprendimiento. Mencionamos Parallel Team, Techstars, Boost, aquí en Santo Domingo. Oh, no sabía eso. Ya. Eso es nuevo. Lanzamos, sí. Qué bien. Un shout out a todo el equipo de Boost, a Pablo, sí, Pablo Ignacio, y a Ana Abreu. Ana es más mía que todo. María. Pero háblanos un poco de por qué te decidiste ir por ahí en mentoría de emprendimiento y... En los Estados Unidos, como había mencionado, Successful se enfoca en gente subrepresentada, minoritaria en los Estados Unidos. Y por qué cuenta en esta situación es porque yo vi lo que yo pude cumplir en mi vida como un ser humano, como yo. Y yo veo que diferente gente no reconocen su propia potencial, ¿verdad? Entonces, por eso yo lancé Successful y enfoqué en el sector donde yo me enfoco. Entonces, yo vi que yo estaba trabajando en eso en los Estados Unidos para gente subrepresentada y queríamos lanzar más allá. Y yo dije, pero provoke visibilidad o provoke visibility, provoke economic growth and visibility. I said to myself, okay, lo estamos haciendo aquí en los Estados Unidos, pero hay diferentes oportunidades porque hay actualmente países y diferentes grupos de gente globalmente que son así, gente minoritaria. Entonces yo dije, ok, vamos a buscar mi pasión en la situación. Yo creo que es para República Dominicana. Y I won't get into the why, pero las condiciones económicas para mí me indicaban a mí que iba a ser un buen piloto para el hecho de yo lanzar lo que yo estaba haciendo en los Estados Unidos con ese respecto de las alianzas en República Dominicana, de cual uno es que tienen su propia accelerator, vamos a decir mejor dicho. Y lo que hagamos es trabajamos con empresas que están debajo de $1 millón anuales recurrentes. Y esos son la gente que también necesitan apoyo, recursos, modelos, plantillas para lograr su primer $1 millón anuales recurrentes, y así generamos diferentes clientes. Y así eso han sido, vamos a decir, the secret sauce of success actualmente, right? We go in when they're really early stage. We get them to $1 million. We've already established that we get them results. They get to $1 million. Boom! We want to be a client now. And then we take them on to the first 10. Y como yo tengo más o menos, I can never say that simply because it's different everywhere else, pero ya tenemos en mente el tesis, como lanzar eso en los Estados Unidos. Estamos lanzando aquí en RD, porque RD también tiene sus propios startups que están alrededor de ese nivel. But there's a lot of work to do. Claro. Y no tienen el ecosistema, ¿verdad? Entonces, para mí... Estamos trabajando en eso. Exacto. Y llegué yo para aportar y apoyar y impulsar ese trabajo, ese esfuerzo. Y eso va empezando con la creación
en base de, en primero, la mentalidad del pueblo con respecto al emprendimiento. Y segundo, creando un ecosistema realmente accesible al dominicano averaje. Y por eso yo vine a lanzar ese proyecto Provoque Visibilidad aquí en República Dominicana. Qué pero está bien. O sea, Gracias. que eso es algo que todo el mundo está viendo o va a estar viendo Sí. ahora. ¿Cuánto tiempo tú duraste aquí ahora en Santo Domingo? Bueno, desde el día 13 y me voy el día 23. Ok. Porque mañana yo voy a presentarlo en una conferencia y después de ahí yo me voy. Estamos grabando el día 20 para todo el mundo que está... Ah, ok. Sí, acuérdate que esto es un podcast. Sí, es Sale verdad. el jueves que viene. Ya tú te vas a ver. Sale ahorita. Pero volverá. Tocayo. Dime. Vamos cerrando ya. Este Vámonos. episodio. Ya cumplimos la hora exacta. Dominicans in Tech. Pero antes de cerrar y Dime. de dar un mensaje que te toca a ti, dar el mensaje de cierre, tenemos una sesión de Rapid Fire. Ok, You have to answer top of your mind to any question we ask. vámonos. ¿Cuál es la raza de perro favorita tuya? Doberman. Oh, wow. ¿Y por qué? Porque yo tengo un Doberman. Dime tú. Oh, Dime tú. yo me mordió un Doberman cuando yo era chiquito en la cabeza. Ah, lo siento. Tu película favorita, ya que tú trabajaste en Blockbuster. Balbuena, Nueva York. Ok. ¿La 1 o la 2? La 1. La 1. Yo lo vi en la escuela. Fuiste barista. What is your coffee concoction favorito? Ah, ok. Café con leche evaporada y 3 teaspoons de azúcar normal. Por último, tu libro favorito. Dijiste que te gustaba leer. Mi libro favorito. The Brief and Wondrous Life of Oscar Wilde. Ok. De Junot Díaz, dominicano. Sí, me gustó. Recomiendo un libro. Tú dijiste que pero de negocio. De negocio, The Underdog Founder by my buddy Edricio. Shout out. Yo creo que lo Shout conocemos, out. Edricio, ya aquí. Sí, claro. El único two-time Dominican in Tech, That's Edricio right. de la Cruz. That's right. Yo digo así porque tiene en la portada un guante de boxear. Sí, sí. En the cover page. Yes. Tocayo, te toca el momento de pedir a nuestra audiencia. ¿Algún mensaje que tú quieras decirle a los Dominicans in Tech? Algo que pueda servir de inspiración. A mí me encantaría que tú me expliques cómo llegar a los 10 millones de ventas recurrentes. Yo estoy loco por tener eso. Adelante, vamos. Quisiera un margen de 50% de EBITDA, por favor. Mamá. Pero dale ahí, el micrófono es tuyo para un mensajito ahí de despedida a todo el mundo que nos escucha. Para el pueblo dominicano que está mirando mejorar su situación, les quiero dejar con las siguientes palabras. Empodérense, porque el mundo fuera de nuestras aguas es amplia. Y ese mundo, tú tienes acceso a ese mundo en el espacio digital. Busque de por dentro lo que tú puedes hacer, porque el dominicano al cabo es joseador. Lo que tú tienes que hacer es enfocar ese joseo hacia una dirección positiva, de cual yo personalmente recomiendo es el mundo de emprendimiento basado en tecnología. Y todo eso lo puedes aprender en línea. Para mí, tú tienes que abrir el laptop si tú quieres seguir adelante. Así es que sigue provocando visibilidad para el pueblo, sigue adelantando y sigue siendo dominicano. Sí. Ya. Señores, episodio 74 cerrado. El Tocayo Podcast. Mentira. Dominicans in Tech. Señores, esto es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde compartimos y contamos las historias inspiradoras de los dominicanos que están abriendo paso en la industria de la tecnología alrededor del mundo. Señores, esto viene gracias a el gran trabajo que hace el Viceministerio de Comercio Exterior allá en el Ministerio y la Dirección de Comunicación. Un shout out a mi amiga María Chotín ahora, ya que Mariela nos abandonó, pero yo espero que nos está escuchando. Vamos a taguearla para que ella se acuerde todavía de lo que ella hacía en una vida pasada. Señores, y recuerdo, estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y también en Instagram. Si llegaron a este momento, la 1:04, donde nos quedan 30 segundos, Tocayo, esto se llama Product Market Fit, ¿verdad? Product Market Fit. Sí, están en la 1:04, están aquí sí, y no nos han dado follow, subscribe. Este es el momento. Ya, dale. O sea que go ahead and do it. Dale, like, el subscribe. RevOps de Dominicans in Tech dice do it. Do it. Señores, y nada, comenten cuál fue su parte favorita en nuestro Instagram y sigan dándole like. Y estamos aquí hasta el próximo episodio, señores. Muchas gracias. Un placer.